Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído. Bueno, yo recuerdo, y tal vez ustedes también, que Bush padre perdió la reelección porque las buenas noticias sobre la recuperación económica le llegaron una semana tarde. ¿Será que el descubrimiento de la vacuna contra el COVID, que acabaría con esta incertidumbre, con este dolor, con esta crisis universal que ha desencadenado el COVID, también llegó una semana después, o 15 días después, o un mes después? ¿Qué es lo que pasa con Pfizer? Amigos queridos, ¿quién nos cuenta? Hace un anuncio Pfizer en este momento junto con BioNTech de Alemania. Dicen que su vacuna contra el COVID-19 es 90% efectiva. Esto en comparación con los participantes que en las pruebas clínicas han recibido el placebo. Bueno, es un resultado esperanzador sin lugar a dudas. Yo en lo personal pues prefiero ser muy prudente con crear falsas expectativas. Creo que todavía falta mucho por decirse de la vacuna, pero pues por supuesto que son noticias positivas y ojalá vayamos por el camino correcto y por el camino que es. Muchas preguntas aún sobre este anuncio de Pfizer, y es si estas personas fueron enfrentadas o no al virus, o simplemente si se les vacunó y se les mandó a su casa y no fueron enfrentadas en laboratorio al virus. Creo que es una de las preguntas que hay que resolver, y por supuesto el tema de cuánto tiempo dura la inmunidad. Pero bueno, yo creo que ya Pfizer y BioNTech seguirán dando anuncios sobre esto, y obviamente es una noticia alentadora, pero en lo personal prefiero tomarla con mucha prudencia. Bueno, desde luego que lo tomamos con prudencia, pero lo que digamos nosotros sobre el tema no cuenta para nada. Lo que cuenta es lo que digan los científicos, y parecería que esto de Pfizer viene muy en serio. Y no solamente es eso, Sergio, es que nos comimos la mitad de la noticia. Es que Pfizer está diciendo que la vacuna no es solo vacuna, sino también remedio. Sí, también que a personas infectadas les ha dado, pequeño detalle, les ha dado resultados, sí señor, les ha dado resultados. Que ha curado el coronavirus la vacuna de Pfizer. Y este sería pues así el fin de esta historia amarga, de este capítulo triste, de este desarrollo dramático de una enfermedad que ha dominado el mundo y que ha puesto al mundo contra la pared, y que puso la economía de los Estados Unidos contra la pared. Estados Unidos que llegaron ya a unas cifras de empleo o de desempleo que son cifras que nadie se esperaba. El desempleo en los Estados Unidos, ¿cuánto? 6.9. 6.9% de desempleo en los Estados Unidos. Absolutamente increíble, increíble. Llegaron tarde las noticias, no se sabe. La historia se escribe así. Lo cierto es que lo de Biden no tiene regreso, y que uno de los temas centrales de la vida de nuestro tiempo parecería. Pfizer es una compañía muy seria y la compañía alemana es más seria, y en esto no hay que andar con pequeñeces y no hay que andar con falsas expectativas. Pero si Pfizer dice que la vacuna es 90% efectiva y que además es remedio, pues hay que entenderlo como una esperanza no definitiva. No es que estemos diciendo ya resolvimos el problema, pero que hay una luz en el horizonte. No cabe duda de que hay una luz en el horizonte. Sin lugar a dudas. Bueno, entonces con eso empezamos como noticia al oído. Desempleo en los Estados Unidos en 6.9. ¿En Colombia en cuánto estamos? A ver si ustedes tienen la cifra. A ver, ¿cómo es que está la cifra del desempleo en Colombia? 16%. 16% el desempleo en Colombia. 15,8, sí señor. 15,8. Bueno. Perdóneme pues por el 0.2. No, para ser precisos con nuestros oyentes que son tan claro. Muy bien. 15.8 de desempleo. Y en ese empleo que tenemos nosotros,
cuántos empleos informales que son, digámoslo con toda franqueza, un desempleo encubierto. Pues claro, es que entramos a mirar el tema de la formalidad y la informalidad. Del empleo en Colombia, más del 40% del empleo, mucho más del 40% es empleo informal, es decir, es rebusque. Es el gran problema de la vida colombiana está ahí. No estamos creciendo, no nos estamos desarrollando. Y tenemos actitudes tan negativas y tan incomprensibles como la que tenemos frente al coronavirus, tanto en Antioquia como en Bogotá. No sé si tengamos cifras del coronavirus de ayer domingo. Sí, sí tenemos, a ver, pero si quiere revisamos el tema de Antioquia, en donde obviamente la preocupación ha estado concentrada en el tema de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, esto durante los últimos días y durante la última semana. Tenemos una ocupación, a ver, estoy aquí actualizando las cifras, del 72.5% en el departamento, así que ha bajado la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Donde mayor ocupación se registra es en el municipio de Bello, 88.54% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, seguido por Río Negro, que también mantiene una alta ocupación del 86.05%. Esto pues obviamente no deja de ser preocupante, pero tampoco deja de ser preocupante el hecho de ver fiestas, de ver cabalgatas, de ver restaurantes a tope en muchos sitios del departamento, como ya la Tata Castro nos lo contaba también fuera de micrófonos. Casos en Colombia reportados ayer, 7.440 nuevos casos, 196 personas fallecidas. Con esto Colombia acumula 1.143.887 casos, de los cuales 70.467 casos son activos. Lo hemos dicho 1000 veces, la cifra del domingo en Colombia siempre es una cifra baja. Y no es porque el coronavirus no quiera trabajar el domingo, es porque la gente que toma las muestras y la gente que se ocupa de estas cosas, pues no está ocupada el domingo. Entonces veníamos de una cifra el viernes de 10.000 para redondear, 9.800 y tantas o lo que fuera. Y en fin de semana baja a 7.000 y algo. Entonces, pues eso apoyaría un optimismo que no es un optimismo válido si no se recuerda que siempre las cifras del domingo son bajas. No, y que no se puede bajar la guardia, y esto ahora más que nunca de cara a los tiempos decembrinos, de Navidad, en donde mucha gente quisiera estar en familia, pues no bajemos la guardia en este momento. Bueno, y el presidente Uribe en libertad, de mar. En libertad, sí, pero no por razones adjetivas, sino sustantivas. Porque cuando el juez empezó a decir que una imputación de cargos y una indagatoria son la misma cosa, lo que nos parece a nosotros sencillamente una barbaridad. Una indagatoria es un medio de defensa. A la persona sí le preguntan por los delitos que pudo cometer, pero para que se defienda de ellos. La esencia de la indagatoria es que es un medio de defensa. Pero bueno, cuando vimos eso, dijimos, preso Uribe, pero no, va al fondo del asunto, se refiere a las 1.500 páginas de basura de la Corte Suprema de Justicia y dice, ¿dónde está la prueba de que el presidente Uribe sea peligroso para la sociedad? En ninguna parte. ¿Dónde está la prueba de que pueda interferir en la marcha del proceso que se sigue en su contra? En ninguna parte. Luego, el presidente Uribe no puede estar preso mientras adelanta su defensa. Pues sí, señor, eso fue lo que determinó el juez cuarto penal del circuito en Bogotá, que decidió ratificar la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien deberá pues mantenerse en esa condición para poder defenderse en un proceso, doctor Fernando, que oiga muy bien, tardará entre 90 y 120 días respecto del escrito que presente la Fiscalía, si es que lo presenta, de acusación o la petición de preclusión de este asunto, donde encuentre que no hay motivo para seguir adelante por cuenta del valor que le dé al material probatorio. Largo camino, 120 días se dicen rápido, pero cuente usted cuántos meses son y
y entenderá pues lo hartísimo que será esperar todo este tiempo y ver a sus contradictores políticos, que no jurídicos, porque no lo son jurídicos, sino políticos, anunciando que van a pedir la medida de aseguramiento con base en lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Oiga, de verdad que esta manipulación de la justicia es vergonzosa y pareciera que la justicia no se diera cuenta que la están utilizando de una manera asquerosa para poder perseguir al expresidente Uribe, de verdad. O se dan cuenta y les gusta, simplemente. No se dan cuenta, por favor. Ellos son un directorio político y un directorio político que está obrando en contra del presidente Uribe. Y aparecen dos jueces, pues de mediana importancia dentro del sistema judicial colombiano y les dicen, ustedes no tienen razón. La primera, la juez, porque dijo, esto es muy distinto de lo que ustedes dijeron. Aquí lo que está vigente es la ley, ¿qué? 906. La ley 906, sí señor, de 2004. Muy bien, la ley 906, ya pues de tanto acumular cifras y cifras y cifras, ya uno no sabe dónde está parado. La ley 906, y según la ley 906, no hay ninguna razón para que esté preso Uribe. Pero sale el juez ante quien se apeló la providencia y dice de fondo es que el presidente Uribe ni es peligroso ni está interfiriendo en el proceso. Eso sí es una resolución de fondo sobre el tema de la Corte. Pues Esto claro, sí es una Fernando, desautorización total de lo que dijo la Corte Suprema contra el presidente Uribe. Como usted bien lo dice y bien lo señala, ambas decisiones, tanto la de la doctora Clara Jimena como la del juez el viernes, son decisiones que van en contravía de lo que había decidido la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, pues ahora queda en manos, y es bien interesante lo que viene en Ley 906, doctor Fernando, vendrá o quedará en manos de la Fiscalía la valoración de esos elementos probatorios, de ese material, que es lo que determinará si hay o no escrito de acusación o si hay o no archivo del asunto. Eso es lo que va a determinar. Bueno, me parece que es el mejor de los mundos en medio de esta tragedia tan aburridora. Bueno, y no se aguantó las ganas al presidente Duque de montar en avión, ¿no? Tan ya está en San Andrés pudo... desde hace 3 horas. No tanto. No, pero le rinde, es que ese fax 001 es muy bueno. Salió de Montería hacia La Paz, en Bolivia, estuvo en la posesión de Luis Arce, el nuevo presidente del país latinoamericano. De allí viajó a Santiago de Chile a reunirse con Santiago Piñera y bueno, ahora la noticia que nos da de mar es que ya está en San Andrés. Bueno, muy bien. Hace 3 horas han llegó vuelto a a San usar Andrés, el fax 001. 3 horas y media. 3 horas y media. No para. San Andrés que quedó vuelta a pedazos solo con el coletacito que le mandó ETA. Además, San Andrés venía de una situación muy precaria porque ¿de qué vivía el San Andrés? Turismo. Del turismo comercial y del turismo recreativo, del turismo. Y resulta que eso se le acabó por completo. Y entonces ahora se le suma los daños que le causa ETA. Por Dios, ¿cuál es la situación de nuestros compatriotas de San Andrés y Providencia? Pero entonces el presidente, a ver, entendamos, de Montería a Bolivia, de Bolivia a Chile, de Chile a San Andrés. Sí, señor. ¿Ese es el itinerario? Ese fue el itinerario del fin de semana. Bueno, entonces ya se debe saber qué fue a hacer a Chile. Porque a Bolivia fue a la posesión del hombre de Evo Morales. Fue a meterse a la boca del lobo a Bolivia, ¿no? Hay que decirlo. Entonces allá lo recibieron tildándolo de paramilitar. Los encaró muy bien, me parece a mí. Encaró a unas personas que le decían paramilitar. Le digo, ¿y tú por qué me dices paramilitar si no lo soy? Obviamente quedó blanco como una hoja aquel sujeto que increpaba al presidente de los colombianos. Eso por un lado, y por el otro lado también le salió un viceministro del régimen de Maduro a gritar viva Chávez, viva Nicolás, y el presidente Duque se volteó, levantó el puño y dijo viva la democracia, y obviamente pues quedó callado el viceministro. Pero bueno, lo cierto es que sí, pues fue el presidente Duque a meterse en la boca del lobo a recoger un poco de adrenalina. Claro, a la posesión del presidente de izquierda de Bolivia, ¿no? Sí, señor, de extrema izquierda, la cuota de Evo Morales en la presidencia de Bolivia, lo que siempre nos preguntamos, cómo Bolivia se deshizo de Evo Morales, pero recogió otra vez a Evo Morales en cuerpo ajeno. Bueno. Ay, Dios mío, ¿ustedes se acuerdan las cifras que nos daban sobre
el despilfarro que hizo Bolivia de recursos gigantescos que hubieran cambiado la historia de ese país. Solamente el valor de las exportaciones de hidrocarburos, de gas natural, sobre todo a Brasil, solamente Sí, con eso inmensas. se habría cambiado la historia de Bolivia. ¿Qué pasó? Lo de siempre, que se roban la plata. Que se roban la plata. El señor Evo Morales, además de ser un déspota, de un hombre de mala condición, un socialista de esos perversos, socialistas multimillonarios, es que a los socialistas les gusta mucho la plata, ¿no? Además de todo eso, fue el centro de un robo gigantesco a Bolivia, que hoy podría ser un país en pleno desarrollo con los recursos que le llovieron procedentes del gas, eso, pues, en eso no tuvo ningún mérito el señor Evo Morales, ninguno. Sí. Pero, ¿a qué preguntaba fue? usted, preguntaba por el tema de Chile, creo que Demar también va en el mismo sentido, preguntaba por el tema de Chile, aquí ya hay anuncios, aquí pues, en Colombia no salimos de un tratado para meternos en otro, entonces el anuncio que han hecho no es de Santiago de Chile, yo pensaba que estaban en Santiago, no estaban en Santiago, estaban en Viña del Mar. Bueno, pero ese es ahí Sí, pegadito. Sí, bueno, sí, pues sí, sí, sí. pero estaban en Viña. Viña. Bueno, en Chile. Muy bonita la ambientación. Colombia y Chile plantean que Prosur se eleve a tratado en los países miembros. Hablaron también del tema de la reactivación segura de los países, la lucha contra la pandemia y pues no sé, no mucho más. Por ahí pasó por Chile y estuvo un ratico y Sí, bueno, realmente ya está en San por Andrés. el eje Dios. central fue la Muy alianza poco del significativo Pacífico el y viaje, me Eurosur. parece. Sí, Sí, realmente sí. fue eso. Sí, el tema de Prosur, pero poco significativo. Y ya Prosur, en la ¿y qué? discusión sobre cómo enfrentar la COVID-19 y lo que viene para el próximo año y las vacunas y la cooperación americana para el tema, creo que son Y, asuntos que se han y, tratado ampliamente a través de la virtualidad, pero bueno, y para eso un viaje a Chile. bueno, es que estaba Si cerca. eso, si eso se podía Cerca, hablar sí, por Zoom, claro. ¿no? Sí. Pues hombre, Por aprovechemos. eso. Había ido a Bolivia y a Bolivia ¿a qué? A celebrar el regreso de Evo Morales a Bolivia. ¿Eso lo tendrá que celebrar la democracia del continente? Bueno, los pueblos también se equivocan y aquí los bolivianos se equivocaron y se equivocaron en grande. Entonces van a tener a Evo Morales en cuerpo ajeno, pero ya Evo Morales presente. ¿Ya regresó a Bolivia o tiene las maletas empacadas? Mm, Buena pregunta. Yo Bueno, este fin de semana lo leí en alguna parte despidiéndose de Argentina. hoy llega, hoy llega, hoy llega. Bueno, hoy llega. entonces hoy llega en son de triunfador el que salió despavorido de Bolivia, acusado de toda clase de ilícitos. Ya le revocaron las órdenes de captura, ya está blanco como una paloma y ya puede llegar a mandar cuerpo ajeno, que esa es la verdad. ¿O ustedes creen que en Cuba manda el que es teóricamente presidente de ese país? ¿O manda Raúl Castro? ¿Quién manda de verdad en Cuba? No, pues Raúl Castro, evidentemente. Bueno, muy bien. ¿Quién Pero mandará en Estados Unidos en caso de confirmarse esa oficialmente el es. resultado de Joe Biden? Bueno, démoslo por hecho, démoslo por hecho. Bueno, ¿Quién démoslo por va hecho, a pero ¿quién mandar? mandará? ¿Quién mandará? ¿Y cuál, ¿Y cuál es la estructura económica del pensamiento de Biden? Un presidente tiene pensamiento político, social, económico, y el económico es central, central. ¿Cuál es la propuesta económica que Biden le hace a los Estados Unidos? ¿Cuál es? Porque muchos americanos que son enemigos iracundos de Trump no se han dado cuenta cómo los enriqueció Trump. O dirán que fue casualidad y que las bolsas subieron por casualidad. Lo cierto es que el aumento de las bolsas fue sencillamente descomunal y los norteamericanos se enriquecieron fabulosamente en la época de Donald Trump. Fabulosamente. Estábamos haciendo cuentas y nos daba que por lo menos un 40% del valor de los ingresos de los americanos que estaban en la bolsa, es que la bolsa ya sí es una bolsa grande, ¿no? Sí es una bolsa significativa. Los americanos, directa e indirectamente,
dependen en su patrimonio de las bolsas de valores. Y con Donald Trump se enriquecieron fabulosamente. ¿Qué ¿Saben va qué a me ha llamado la pasar? atención? Sí, señor. Pero mucho, mucho, me ha llamado la atención y mucho. No esperaba esa reacción, o por lo menos esa falta de reacción. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador no felicitara a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Claro, haciendo la salvedad, que es importante tenerla en cuenta, y es que las autoridades oficialmente no han dicho que Joe Biden ya sea el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Esto es un tema Es verdad. de cifras y lo que han mostrado los medios, pero que Sí, oficialmente, esto es un tema de como decirlo proyecciones con aquí en los Colombia, resultados que hay hasta el Consejo momento en Nacional cada lo diga, estado. pues no ha ocurrido. Todos los países lo han hecho, excepto México. Ya pues, Excepto llama mucho la México, atención. Brasil, Rusia y China. Aún no se pronuncian. De acuerdo, sí señor, de acuerdo. ¿En qué andarán Rusia y China? ¿Qué estarán pensando? Rusia y China, no, y México, porque Andrés Manuel López Obrador creería uno es mucho más cercano al pensamiento de Joe Biden que de No, Donald pues Trump. No estoy equivocado. habría No, sido pues. uno de los primeros en salir a felicitarlo, ¿no? Es muy curioso. Y además Biden dice que va a reunificar las familias que están separadas, que va a facilitar la visa, el ingreso de los latinos a los Estados Unidos, que a eso se contraen las cosas, que va a facilitar las políticas de asilo. Los mexicanos debían estar felices. Y sin embargo López Obrador no dice una sola palabra. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, ¿cómo va a lidiar Biden el problema económico internacional y el problema político internacional? ¿Cuál va a ser su posición frente a China? ¿Cuál va a ser su posición frente a Corea del Norte? Son temas de una gravedad extraordinaria y uno no sabe tampoco quién maneja el tema internacional en, en la estructura política de Biden, si es que hay alguna. ¿O está Difícil, dicho? difícil. Ah, bueno. No, no, Bueno, no, no, no. No, el bueno, mundo en ascuas, esperando a ver qué es lo que se arma ahí, bueno. en el frente económico, en el frente científico, en tantos frentes. Bueno, tenemos que dar un sentimiento de pesar a los parientes, a los amigos de Juan Manuel Sabogal, Sergio. Sí, doctor Londoño, se fue de manera inesperada de este mundo el doctor Juan Manuel Sabogal, abogado ambientalista, amigo de esta casa, uno de los mejores ambientalistas, de los mejores abogados ambientalistas de este país. Pues sí, nos dejó este fin de semana de manera sorpresiva, nos toma por sorpresa su muerte, que lamentamos muchísimo. Un saludo muy especial a sus familiares, a sus colegas de trabajo en Muñoz Tamayo y Asociados, y por supuesto, pues es una gran pérdida para el país. Al doctor Juan Manuel Sabogal lo tuvimos hace muy poco, en estos micrófonos, hablando precisamente del famosísimo Acuerdo de Escazú, al cual él de manera muy técnica se oponía. Pero pues bueno, esta es la vida, hay que continuar y obviamente nos entristece muchísimo la muerte del doctor Sabogal. A propósito de Mar, las mayorías en el Parlamento y especialmente el Centro Democrático se dejaron meter el gol de la izquierda para posponer la decisión sobre Escazú. ¿Para Sí, cuándo quedó doctor eso, Fernando, Mar? pues bueno, Pues sí. por ahora queda congelado el asunto hasta que no se surtan dos audiencias públicas o dos Hágame. foros que llaman ellos, que se realizarán probablemente uno en Neiva y otro en Santander. Esto por Santurbán, en el caso obviamente de Santander, para que más personas puedan opinar sobre lo que ocurre con Escazú. Vean ustedes, este fin de semana tuve la oportunidad juiciosa de sentarme cerca de 5 horas a trabajar sobre el alcance de Escazú, a leer mucho más a fondo a FENAVI, a FEDEGAN, a la ANDI, a Augura, a Socolflores, a leerlos a todos para ver si de pronto había un argumento que fuera distinto entre un gremio y otro gremio y de pronto encontrar cosas de fondo. Y le aterra a uno encontrar pues la similitud en el mismo argumento respecto a la cesión de la soberanía, respecto al peligro para la seguridad jurídica, respecto a la excesiva participación de las consultas populares en un país donde la consulta popular se está usando para abusar de la condición que tiene el ciudadano para poder oponerse a cualquier situación. Solo que esta vez usted le suma
que la consulta popular perfectamente la puede promover X desde Bolivia, desde Brasil, desde Argentina, desde Europa, y es válido. Pero peor todavía, Colombia queda ante dos tribunales, ante la Corte Internacional de Justicia y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver asuntos litigiosos que surjan en el marco de Escazú. El caso es que no deja de ser muy grave. Y revisando todo esto, esas dos audiencias le van a dar oxígeno. Hay mucha presión por parte de los llamados líderes sociales y también tuve la oportunidad de escuchar todos los pronunciamientos de los que citaron para esas dos audiencias que ya se han hecho para hablar de Escazú. Y todos coinciden en lo mismo, en que nos están matando. Es que yo no entiendo. O sea, Escazú es un acuerdo medioambiental, ¿verdad? Sobre derechos medioambientales. Pero es un acuerdo, ojo, que en el fondo, al ladito de derechos medioambientales, es un acuerdo sobre derechos humanos de los que protegen el medio ambiente. Y como en Colombia cualquiera protege el medio ambiente, o no se han dado cuenta, que aquí matan a alguien y entonces lo primero que hacen es decirle líder social. Y siempre hemos dicho, ¿y quién es el líder social? Es que sí, tiene que haber ¿quién lo acredita a uno claro, como líder de nada, ¿no? Y entonces si mataron a alguien en una vereda por X razón, porque además ni siquiera esperan a que haya resultados de las autoridades, dicen de una vez que era un líder social y que lo mataron porque era por un tema de tierras o porque era un tema de narcotráfico. Hombre, no dejan ni siquiera que las investigaciones avancen. Entonces lo que uno veía era que hay mucha especulación alrededor de cuántos líderes sociales han asesinado en Colombia, y la cifra que maneja Defensoría del Pueblo es distinta a la que maneja Presidencia y a la que manejan las ONGs internacionales. Y en últimas, Colombia tendrá que, con Escazú, entrar a pagar por cada uno de esos crímenes, así sea un lío de faldas. Ese es el asunto. ¿Y quiénes van a pagar? Pues todos vamos a pagar la reparación de esas víctimas. Claro que eso no tiene por qué ocurrir en Colombia, pero en cambio de buscar proteger a los líderes sociales, estamos buscando una ley para protegerlos. Sería mejor poner en marcha lo que existe. El caso es que por ahora, más oxígeno, doctor Fernando. Vamos a ver cuánto tarda esto. Si de aquí a diciembre se produce por lo menos una de las dos reuniones. Bueno, y le quiero contar antes de que entremos en materia con un invitado muy especial que tenemos, que la Unión Europea le impondrá aranceles a Estados Unidos por sus ayudas ilegales a la Boeing. ¿Cómo le parece, pues? Bueno, en fin. Aranceles a los productos de los Estados Unidos en Europa por las ayudas ilegales que los Estados Unidos le han dado a la Boeing en su competencia con las fábricas de aviones europeas, especialmente con el Airbus, ¿no? Muy bien. Sí. Una precisión frente al anuncio de la vacuna de Pfizer y de BioNTech. Estoy viendo aquí el comunicado de prensa oficial que saca BioNTech. Dice que el estudio va a evaluar el potencial de la vacuna para proteger a pacientes que ya han estado infectados con el SARS-CoV-2. No revelan un resultado efectivo en este momento de que funcione como remedio, sino que anuncian que lo van a evaluar. No lo pueden revelar, no lo pueden decir como tal, pero pues es la noticia que tenemos. Y vamos a hacer un pequeño intervalo y volveremos a recordar lo que pasó el 6 y el 7 de noviembre del año de 1985 en Bogotá. Y hablábamos con ustedes al oído.